que también es interesante y sobre todo importante porque no es raro, es relativamente frecuente. Estoy seguro de que muchos de ustedes van a ver algún momento casos de hipertiroidismo y es importante tener una idea general de cómo aproximarse al diagnóstico y al tratamiento de estas enfermedades. El hipertiroidismo o la tirotoxicosis es un cuadro clínico que resulta de un exceso de hormonas tiroideas. Y como los receptores de hormonas tiroideas se encuentran en prácticamente toda la economía, pues los síntomas de un exceso de hormonas tiroideas se manifiestan prácticamente a todo nivel, ¿no? Esta es una lista que aparece en nuestro libro de texto sobre los síntomas y los signos característicos de la tirotoxicosis. Fíjese, en tirotoxicosis viene a significar un estado tóxico por un exceso de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que suelen referir los pacientes que tienen tirotoxicosis? Pues se notan hiperactivos, ¿sí? Pueden también tener irritabilidad, cambios en el humor. Suelen tener, como el metabolismo de estos pacientes está acelerado, entonces eh, tienen intolerancia al calor, ¿no es cierto? Y sudan más que lo usual, ¿sí? Las palpitaciones es un síntoma frecuentísimo, palpitaciones, ¿no es cierto? Que en el examen físico por lo general se corrobora con taquicardia. Los pacientes también pueden quejarse de cansancio y debilidad, ¿sí? Pérdida de peso, pese a que tienen muy buen apetito, inclusive apetito aumentado. Este es otro síntoma frecuentísimo, pérdida de peso, ¿sí? En medicina, la pérdida de peso eh, es un síntoma que hay que ponerle muchísima atención, ¿sí? Muchísima atención. Eh, la inmensa mayoría de casos de pérdida de peso, ¿no es cierto?, cursan con apetito disminuido, ¿no es cierto? Pero en el hipertiroidismo, los pacientes se dan cuenta que bajan de peso pese a que comen igual o un poco más que antes. Puede haber diarrea por un aumento de los movimientos intestinales, puede haber poliuria, pueden haber ciclos menstruales que duran más de 35 días, se llama oligomenorrea, pérdida de la libido, ¿sí? Estos son síntomas un poco menos frecuentes. Digamos que los más frecuentes entre estos son las palpitaciones, la pérdida de peso, la intolerancia al calor y sudoración. Signos. Ustedes saben perfectamente qué significa un signo, es decir, un hallazgo que el médico comprueba a través del examen físico. Eso es un signo. El más frecuente, efectivamente, es la taquicardia, ¿sí? Y como ya hemos hablado, la fibrilación atrial en las personas mayores es una amenaza de cualquier tirotoxicosis en la tercera edad.
la fibrilación auricular, que es algo peligroso porque en la fibrilación auricular se pueden formar coágulos en la aurícula, coágulos que se pueden desprender y ocasionar una embolia cerebral con un déficit cerebral que puede ser grave, ¿no? Taquicardia es un síntoma frecuentísimo en la tirotoxicosis. Yo diría que si ustedes encuentran un paciente que está perdiendo de peso y tiene taquicardia, lo más probable es que tenga un hipertiroidismo. El temblor fino de las manos, que se llama también tremor, también es algo que los pacientes refieren como síntoma y que uno puede comprobar, como vieron ustedes en el vídeo de YouTube, cuando el médico le pone un papel encima de los brazos extendidos y el papel tiembla, ¿no es cierto?, en los pacientes que tienen temblor fino. Los pacientes pueden tener bocio, indicando que el problema por el que consulta el paciente se está originando en la tiroides, un bocio. Este bocio puede ser un bocio que afecta de forma simétrica a ambos lados, sin palparse ningún nódulo, o puede ser un bocio nodular en el que se palpa uno o más nódulos. La piel suele estar caliente, húmeda por la sudoración que comentábamos. Puede haber debilidad muscular. Pueden haber datos de miopatía proximal. Acuérdense en el vídeo de YouTube que ustedes vieron cómo el médico valoraba la fuerza proximal de los brazos, poniéndole al paciente en cierta posición y diciéndole que suba y que baje. El brazo, ¿no? Pero ustedes ya saben que otras manifestaciones de miopatía proximal son, por ejemplo, dificultad para subir escaleras, para incorporarse de un sofá cuando está sentado, para colgar ropa, para peinarse, en fin. Todas estas son preguntas que uno tiene que hacerle al paciente, ¿no es cierto? Y datos que hay que comprobar en el examen físico. Esto es importante, fíjense. Vamos a ver más a fondo después de un rato, pero el incrementado estado adrenérgico, ¿sí? El incrementado estado adrenérgico puede producir a nivel del párpado una especie de contracción involuntaria del elevador del párpado superior, que es un pequeño músculo, ¿no es cierto? Y entonces el paciente tiene una mirada de asombro. Cuando se le ve, tiene una mirada de asombro. Parece como que estuviera asombrado. Y es porque hay la retracción del párpado superior. En cuanto se resuelve, se trata el hipertiroidismo, el párpado vuelve a su posición normal y el paciente cambia de aspecto, ¿no? Ya tiene una cara más normal, más tranquila. En el hipertiroidismo se puede ver también lo que se llama en inglés, slit lag, un retraso del párpado. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes le hacen seguir al paciente con los ojos un objeto, con la vista, ¿no es cierto? Conforme bajan ustedes del objeto hacia abajo, el ojo se mueve hacia abajo y el párpado normalmente le acompaña simétricamente. Pero cuando hay un hipertiroidismo, como el párpado está medio retraído y espástico, baja, pero se demora. O sea que
baja por detrás del ojo, no se demora en bajar. Y a veces también se ve como baja temblando, ¿no? Es lo que se llama el signo de la escalera, que llamaban los médicos antes. Sí. Esta retracción del párpado superior, que ocasiona una mirada de asombro, no hay que confundir con los signos de oftalmopatía, que vamos a ver en un segundo, que son característicos de la enfermedad de Graves, que es un tipo de tirotoxicosis. Ya veremos, son otras manifestaciones oculares que ocurren en la enfermedad de Graves. Y los pacientes con enfermedad de Graves que están hipertiroideos, por supuesto que pueden presentar retracción del párpado superior, ¿no? Que desaparece cuando se trata el hipertiroidismo. De modo que esta manifestación ocular es común a todos los pacientes con tirotoxicosis. Pero los pacientes que tienen enfermedad de Graves suelen tener otros síntomas oftalmológicos, ¿no es cierto?, que son distintos a la retracción del párpado superior, ¿no? Y siempre se ha sabido que en los pacientes ancianos, digamos pacientes que tienen más de 70, 75 años, ¿no es cierto?, la tirotoxicosis puede producir muy pocas manifestaciones y solamente producir cansancio y pérdida de peso. Esto se llama la tirotoxicosis apática o en inglés apathetic. La traducción al español es tirotoxicosis apática, ¿no es cierto? De apatía, es decir, que no manifiesta lo que siente, ¿no es cierto? Este es el nombre que se le da a esta forma de presentarse de la tirotoxicosis en pacientes ancianos. Solo cansancio y pérdida de peso. Fíjense, entonces, acuérdense en esto es importante. Cada vez vemos nosotros como médicos más pacientes ancianos en la consulta, ¿no? Porque la población ha envejecido bastante, vive más. Entonces, en los ancianos no hay que esperar estas otras manifestaciones, ¿no? Existen, eh, existe una lista larga de causas de tirotoxicosis, ¿sí? Fíjense, esta es la lista más o menos completa que aparece en nuestro libro de texto. Vamos a revisar porque tiene mucho interés, ¿no es cierto? Esto es, digamos, el diagnóstico diferencial de una tirotoxicosis, ¿no? Entonces, fíjense, eh, se divide a las tirotoxicosis, ¿no es cierto? Ahí digamos que se les puede clasificar en 3 categorías, ¿no es cierto? Hipertiroidismo primario, vamos a ver esto con más detalle. ¿Cuál es la diferencia entre el hipertiroidismo y la tirotoxicosis? La tirotoxicosis es cuando las hormonas tiroideas están elevadas. El hipertiroidismo es cuando se demuestra que la causa de esa elevación de las hormonas tiroideas es un hiperfuncionamiento de la tiroides. ¿No es cierto? Si la glándula está activamente sintetizando y liberando un exceso de hormonas. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque hay causas de tirotoxicosis, o sea, elevación de hormonas tiroideas, en situaciones en las que la glándula está completamente apagada, no funciona. Fíjense qué interesante, ¿no? Son, por lo general, cuadros de tiroiditis destructiva. Puede ser viral, puede ser autoinmune, ¿no es cierto?
Hay otras causas de destrucción tiroidea, como por ejemplo la miodarona por el exceso de yodo, la radiación, el infarto de un adenoma, fíjense qué interesante. Y otra que es interesante, que es la tirotoxicosis facticia, en español también se llama así, facticia, ¿sí? Que se debe a que los pacientes toman sin avisar al médico un exceso de hormona tiroidea. Entonces, lógicamente, tienen las hormonas tiroideas elevadísimas, ¿no es cierto? Eso pasa, por ejemplo, en pacientes psiquiátricos o en mujeres que están tomando tabletitas, ¿sí? Del doctor ni sé cuánto que viene de Guayaquil, tabletitas que tienen grandes cantidades de hormonas tiroideas. Entonces, claro, bajan de peso, pero a expensas de una tirotoxicosis peligrosa, ¿no? Pues claro, como tienen un exceso de hormonas tiroideas, la TSH está suprimida y la glándula de estos pacientes está apagada. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces es importante distinguir entre una tirotoxicosis con hipertiroidismo o sin hipertiroidismo. Son las dos grandes categorías, ¿no? Y hay también el hipertiroidismo, si la glándula funciona demasiado, pero es secundario, ¿no es cierto? Estamos ya acostumbrados nosotros a emplear ese término cuando nos referimos a problemas centrales. Entonces, un tumor, un adenoma pituitario secretor de TSH, es el caso típico, ¿no es cierto? Hay también el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Pero fíjense, hay también tumores secretores de gonadotrofina coriónica, ¿sí? Este es un problema de tipo ginecológico, ¿no es cierto? La mola hidatídica, por ejemplo, o el coriocarcinoma, son tumores que secretan enormes cantidades de gonadotrofina coriónica. Acuérdense que las gonadotropinas pertenecen a la familia de las glicoproteínas, que son dímeros que tienen una cadena alfa común a todas las glicoproteínas y una cadena beta que es específica para cada hormona. Entonces, la cadena beta de la gonadotrofina coriónica, que es la hormona que se mide para descartar un embarazo, es medio parecida a la cadena beta de la TSH. Entonces, la gonadotrofina coriónica es un débil estimulador del receptor de TSH. Pero si se encuentra en grandes cantidades, puede ocasionar un estado de hipertiroidismo, ¿no? Si la glándula está estimulada. Y es una causa de hipertiroidismo secundario, ¿no es cierto? Si no, el estimulador viene de otro lado. Y hay también la tirotoxicosis gestacional. Esto es un cuadro benigno, pasajero, que se puede ver al comienzo del embarazo, que también se debe a una estimulación de la tiroides por parte de la gonadotrofina coriónica, que normalmente se eleva durante el primer trimestre y en el segundo comienza a bajar y el problema desaparece. ¿No es cierto? Las causas más frecuentes de tirotoxicosis están en el hipertiroidismo primario. De estas, la causa con mucho la más frecuente es la enfermedad de Graves, una enfermedad autoinmune. Pero otras causas de hipertiroidismo primario son el bocio multinodular tóxico. Fíjense. Este adjetivo distingue al bocio multinodular eutiroideo, ¿no es cierto? En el bocio multinodular tóxico hay un exceso de hormonas producidas en alguno de los nódulos. Entonces, una cosa es el bocio multinodular eutiroideo y otra cosa es el bocio multinodular tóxico. Y asimismo, tenemos el adenoma tóxico, adenoma hiperfuncionante, ¿no es cierto?
Si bien la mayoría de adenomas son no funcionantes, un pequeño porcentaje de adenomas son hiperfuncionantes y algunos producen tanta hormona que se puede producir un estado de tirotoxicosis. Ese es el adenoma tóxico. Fíjense qué importante es el examen físico para comenzar a sospechar en cualquiera de estos, ¿no? Un paciente con tirotoxicosis que tiene un adenoma en el lado derecho, por ejemplo, un tumor de 2, 3 centímetros, a la palpación lo más probable es que sea un adenoma tóxico, ¿no? Un paciente con un bocio en el que se palpan muchos nódulos, pues lo más probable es que sea un bocio multinodular tóxico. Si la tiroides tiene un tamaño normal o un poco aumentado, pero no se palpan nódulos y ambos lóbulos están aumentados, lo más probable es que una tirotoxicosis sea por una enfermedad de Graves. Hay causas mucho más raras, por ejemplo, metástasis de un cáncer de tiroides funcionante, metástasis funcionantes de un carcinoma de tiroides, ¿sí? Mutaciones activadoras del receptor de TSH, ya vamos a ver eso. Estas mutaciones pueden ser mutaciones somáticas, ¿no es cierto?, que se suelen ver en los adenomas tóxicos, pero también son mutaciones que pueden aparecer en la línea germinal y entonces se manifiestan como hipertiroidismo neonatal, ¿sí? Mutaciones activadoras de la proteína G estimuladora alfa. Creo que es una pregunta de examen, era esta. Como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de McCune-Albright. Pueden cursar con hipertiroidismo. Acuérdense que el receptor de TSH es un GPCR, ¿no es cierto?, que aumenta la producción de AMP cíclico estimulando a la proteína G estimuladora alfa, ¿no? Una mutación que activa de forma constitutiva a GS-alfa puede producir hipertiroidismo. El estruma ovárico. Estos son teratocarcinomas, o teratomas, perdón, teratomas ováricos grandes que tienen varios tejidos. Uno de esos puede ser un tejido tiroideo que produce demasiadas hormonas, ¿no? Y hay también drogas, específicamente el exceso de yodo, ¿sí? Ustedes saben que el yodo es la materia prima para la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, hay glándulas que funcionan de forma autónoma, por ejemplo, un Graves que está comenzando o un bocio multinodular tóxico que está comenzando. Entonces, esa glándula o ese nódulo, cuando recibe un exceso de yodo, produce un exceso de hormonas. Y eso es lo que se llama el fenómeno de Jod-Basedow, ¿no? Normalmente el exceso de yodo puede producir inclusive un hipotiroidismo, ¿no? Pero en algunos pacientes que tienen estas enfermedades, el exceso de yodo puede producir el fenómeno de Jod-Basedow, ¿no? Entonces, fíjense, digamos que el mensaje más importante de aquí, o los mensajes más importantes son la de que la tirotoxicosis no siempre se produce porque la glándula funciona demasiado, ¿no? Hay casos de tirotoxicosis en la que la glándula, de hecho, está apagada e inflamada, ¿no? Como son todas estas causas, ¿no es cierto? Hay que tener mucha atención con los hipertiroidismos que tienen TSH detectable, ¿no es cierto? Detectable. Todas estas causas que están aquí cursan con TSH suprimida, ¿no? Si una TSH normal o elevada, nos debe hacer pensar inmediatamente en un hipertiroidismo secundario, especialmente en estas dos primeras. Y de todas estas, de largo, la más frecuente es la enfermedad de Graves.
En Europa se llama también enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad de Basedow. ¿No es cierto? Fíjense, este es el diagnóstico diferencial de una tirotoxicosis, ¿no es cierto? Entonces, el resto de la clase vamos a hablar de la principal causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Esta enfermedad es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, o al contrario, es 10 veces menos frecuente en mujeres, en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces es una enfermedad fundamentalmente de mujeres, la enfermedad de Graves-Basedow. Esta es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Y al igual que lo que sucede con el hipotiroidismo autoinmune, ¿no es cierto? La susceptibilidad de ciertas personas a esta enfermedad resulta de una combinación de factores genéticos y medioambientales. Entre los factores genéticos se han destacado ciertas secuencias del ADN en el HLA-DR, en ciertos cambios en el receptor de los linfocitos T. En fin, hay una serie de marcadores genéticos que tienen una secuencia que ocurre con mucha más frecuencia en personas que hacen enfermedad de Graves que en personas normales, ¿no? Y también factores genéticos y medioambientales. Sí, factores medioambientales. Hay una serie de factores medioambientales que parece que modulan la susceptibilidad a tener esta enfermedad, ¿no? Hay un dato que sugiere que efectivamente esta es una enfermedad genética, y es el hecho de que la tasa de concordancia, que es una técnica justamente para ver si es que la similitud genética es importante en la expresión de la enfermedad. La tasa de concordancia en gemelos monocigóticos, es decir, que tienen un ADN idéntico, es del 20 al 30%, fíjense. Cuando en gemelos disigóticos, es decir, que tienen un ADN mucho menos parecido, es apenas menor al 5%. O sea, claramente hay unos factores genéticos que son importantes. Pero fíjense, solamente 20, 30%, ¿no? El resto probablemente son factores también medioambientales, ¿no? El estrés es un factor medioambiental importante. Es la experiencia de la mayoría de endocrinólogos en el mundo en general, de que la enfermedad de Graves suele aparecer durante o después de una época de un intenso estrés con frecuencia de tipo emocional, la muerte de un familiar, la ruptura de una relación afectiva, en fin, un divorcio, la pérdida de un hijo, ¿sí? Desencadena la aparición de la enfermedad, ¿sí? Y entonces hay la hipótesis de que el estrés, el cortisol, factores nerviosos, afectan al sistema inmunológico, favoreciendo la aparición de la enfermedad. Fíjense, acuérdense que en la primera clase hablábamos de la relación que hay entre el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Este es un excelente ejemplo de cómo
el sistema endocrino se puede ver afectado por, es decir, de cómo el sistema inmunológico afecta al sistema endocrino, ¿no? El sistema inmunológico, a su vez, eh, afectado por otros factores, ¿no? Fumar es un fuerte factor de riesgo para el desarrollo de oftalmopatía. Ya veremos qué significa la oftalmopatía en la enfermedad de Graves. Es un componente de la enfermedad que a veces puede tener consecuencias muy serias. Pues los pacientes con enfermedad de Graves que fuman, ¿sí? Que fuman, tienen más probabilidades de hacer oftalmopatía que los que no fuman. Es un dato muy importante a tener en cuenta en el manejo de estos pacientes, ¿sí? Quiero recordarles que cuando decimos que el estrés es un factor medioambiental, ¿no es cierto? No estamos diciendo que el estrés causa la enfermedad de Graves-Basedow. Esta es una enfermedad genética. Hay un desorden genético profundo que por lo general se transmite de generación a generación. Pero los factores medioambientales, ¿no es cierto?, permiten la expresión de la enfermedad, de la tendencia, de la susceptibilidad, ¿cierto? Fumar, por ejemplo, no es un factor de riesgo importante para la aparición de la enfermedad, del Graves, pero sí para el problema ocular. Otro factor medioambiental que ha sido bien descrito es el aumento súbito en el consumo de yodo. Puede precipitar la enfermedad, ¿sí? Puede precipitar la enfermedad. Esto puede ser en alguna medida parte del fenómeno que acabamos de ver de Jod-Basedow, ¿no es cierto? Una glándula que está comenzando a funcionar de forma autónoma, ¿no es cierto? Y de pronto recibe grandes cargas de yodo, puede utilizar ese yodo y producir demasiadas hormonas. Pero algo tiene que ver el yodo también, porque la frecuencia de enfermedades autoinmunes es muchísimo mayor en áreas en las que el consumo de yodo es alto. Por ejemplo, en el Japón, las enfermedades autoinmunes son frecuentes, mucho más frecuentes que en otras partes. En nuestro país, por ejemplo, ya les comentaba, las enfermedades autoinmunes hasta los años 60, 70 eran inusuales. Y conforme aumentó el consumo de yodo en la población, comenzaron a aparecer las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y otro aspecto interesante de la enfermedad de Graves es que hay un riesgo de aproximadamente 3 veces de presentar la enfermedad en el periodo posparto. Acuérdense que comentábamos que entre las características que presenta el embarazo en relación a las enfermedades de la tiroides, una era esta, ¿no? Que hay muchas enfermedades de la tiroides que se manifiestan en el periodo posparto, las enfermedades autoinmunes especialmente. La enfermedad de Graves-Basedow se produce por las manifestaciones clínicas o el hipertiroidismo de la enfermedad de Graves. Es el resultado de la producción de anticuerpos estimuladores del receptor de TSH, ¿sí? Así como en la miastenia gravis se producen anticuerpos que bloquean al receptor de acetilcolina, en la enfermedad de Graves-Basedow, anticuerpos contra el receptor de TSH resultan ser anticuerpos estimuladores, ¿sí? Anticuerpos agonistas, ¿sí?
que le estimulan a la tiroides. Entonces la tiroides crece porque se produce división celular y también se produce un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas. ¿No es cierto? Hay que recordar en este punto que también existen anticuerpos, ¿no es cierto?, bloqueadores que producen hipotiroidismo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo en pacientes con enfermedad de Graves-Basedow, en ocasiones, rara vez, se ve que los pacientes fluctúan entre estados de hipertiroidismo y estados de hipotiroidismo por cambios en la actividad de estos anticuerpos, ¿no? ¿No es cierto? Estos anticuerpos se detectan, ¿no es cierto? Estos anticuerpos se llamarían técnicamente eh, inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides, ¿no es cierto? TSIs, ¿no es cierto? Y las pruebas que hacemos actualmente se llaman TRAPS, anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿no? De modo que si un paciente con hipertiroidismo tiene niveles altos de TRAPS, entonces lógicamente nosotros ya sabemos que estos anticuerpos son principalmente anticuerpos estimuladores, ¿no es cierto? Estimuladores. Estos anticuerpos estimuladores, ¿no es cierto? Estos anticuerpos agonistas pueden pasar la barrera placentaria durante el embarazo y estimular la tiroides fetal, produciendo, ¿no es cierto?, hipertiroidismo intrauterino y posparto. Es un hipertiroidismo que no dura más allá de 2-3 meses porque estos anticuerpos son metabolizados en el hígado del niño, ¿no? Entonces, eventualmente, el hipertiroidismo comienza a mejorar hasta que desaparece. Pero esta es una causa de hipertiroidismo neonatal, ¿cierto? Hay otros anticuerpos que son marcadores de enfermedades autoinmunes como los anticuerpos anti-TPO y los anticuerpos antitiroglobulina, que también con frecuencia son positivos en la enfermedad de Graves. Más o menos un 80% de pacientes con enfermedad de Graves tienen anticuerpos anti-TPO. Fíjense, este es el receptor de TSH, considerado el antígeno primario en la enfermedad de Graves, ¿no? Fíjense, este es el GPCR, el receptor GPCR, con un dominio extracelular, un dominio transmembrana que consiste de 7 hélices que cruzan de un lado al otro, y el dominio extracelular, que es el que se pone en contacto con la proteína G estimuladora, ¿no? Fíjense. Entonces, estos anticuerpos pues suelen unirse en algún punto por aquí, ¿no? Estimulando, como lo hace la TSH, al receptor, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow, esta enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, que se produce como consecuencia de estos anticuerpos estimuladores de la tiroides, ¿no es cierto?, tiene las siguientes características. Los pacientes, por lo general, tienen un bocio difuso, dicen, bocio difuso, es decir, que no se palpan nódulos y la glándula está simétricamente aumentada. Es un bocio difuso tóxico. Quiere decir que las hormonas tiroideas están altas y el paciente está hipertiroideo.
Entonces, bocio difuso tóxico es la primera característica de esta enfermedad. Si bien es cierto que hay pacientes que no tienen bocio, hay que acordarse de esto, ¿sí? No todos los pacientes tienen bocio. El segundo componente de esta enfermedad es lo que se llama la oftalmopatía de la enfermedad de Graves, ¿sí? Que ya vamos a ver después de un segundo. Este es el segundo componente de la enfermedad. Característico de la enfermedad de Graves base 1. El tercer elemento característico es una enfermedad que se llama dermopatía infiltrativa, poco frecuente, ocurre en menos del 5% de pacientes. Yo tengo registrados, tengo una base de datos de pacientes míos diagnosticados en mi consultorio de más o menos unos más de 300 pacientes con enfermedad de Graves. Y tengo solamente 2 casos registrados de dermatopatía infiltrativa, ¿no? Que es una complicación medio dramática de esta enfermedad. Cuando está presente, pues es diagnóstica de enfermedad de Graves, ¿no? Y hay también otra manifestación característica de esta enfermedad, pero que es rara, que es la acrotaquia tiroidea. Vamos a ver unos ejemplos en un segundo. Estas son las 4 características típicas, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, fíjense. No todos los pacientes tienen bocio. No todos los pacientes tienen una oftalmopatía clínicamente evidente. Y estas 2 son infrecuentes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué explica la oftalmopatía de la enfermedad de Graves? Parece ser que los músculos extraoculares, los que le mueven al ojo, que están detrás del ojo en la órbita, son el blanco de un ataque autoinmune. No se conoce muy bien este fenómeno, pero cada vez hay más evidencias de que, curiosamente, el receptor de TSH también se expresa en estos músculos y de ahí el ataque inmunológico que sufren. Entonces, en esta enfermedad se ha observado infiltración de linfocitos T activados en los músculos extraoculares, ¿sí? Con producción local de citoquinas, como por ejemplo TNF, ¿sí? Y otras citoquinas, interleuquina 1, por ejemplo. Y estas citoquinas locales inducen una proliferación de fibroblastos y mayor producción de glucosaminoglicanos que atraen agua y se produce un edema y un engrosamiento característico de los músculos extraoculares. Se ha reportado también que hay un aumento del tejido adiposo retroorbitario, ¿sí? Y luego de meses de un proceso inflamatorio crónico, ¿no es cierto?, queda como secuela una fibrosis irreversible de los músculos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, las manifestaciones clínicas de la oftalmopatía se deben justamente a este edema y engrosamiento de los músculos extraoculares y a este aumento de la grasa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que aumenta el volumen de los tejidos blandos que están detrás del ojo y como la órbita es un espacio cerrado,
¿no es cierto?, con hueso. Entonces, este aumento de la presión retroorbitaria, ¿no es cierto?, puede empujar el ojo hacia adelante y eso explica el exoptalmos que se ve en algunos casos y también explica el edema palpebral, la quémosis que se puede ver en la esclera vulvar de los ojos, el eritema escleral que se suele ver como consecuencia del proceso inflamatorio, un edema de la carúncula y como consecuencia de este engrosamiento y edema de los músculos pueden comenzar a trabajar mal y entonces los pacientes manifiestan diplopia porque los músculos no se mueven de forma coordinada, ¿no es cierto?, sino que comienzan a tener retrasos o limitaciones en su funcionamiento. Entonces los músculos ya no se mueven, como dicen los neurólogos, de forma conjugada, ¿no es cierto?, sino que uno de ellos se queda a medio camino y entonces ahí es cuando aparece la diplopia. Entonces, esto tenemos que valorar en los pacientes que tienen enfermedad de Graves, ¿no? Años después de un proceso de oftalmopatía, el paciente se puede quedar, ¿no es cierto?, con cierto exoftalmos y se puede quedar con una diplopia permanente porque los músculos se fibrosan y ya no trabajan correctamente, ¿no? Esto es un daño ya irreversible, que se puede operar, pero vamos a ver ahora algunas imágenes de pacientes con la oftalmopatía asociada a la tiroides. Fíjense. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Aquí lo que vemos es un importante edema palpebral. Fíjense, edema palpebral. ¿Sí? Aquí tenemos un paciente que tiene una parálisis del recto externo del ojo. Fíjense, aquí el médico le está diciendo al señor que vea sus dedos hacia el lado derecho del paciente. Entonces este ojo se mueve bien y está viendo el objetivo, pero este no puede ir más allá. Este se queda ahí porque el recto lateral no funciona bien. Entonces este paciente puede tener perfectamente, cuando está mirando hacia su lado derecho, puede tener diplopia, ¿no? Fíjese en una paciente con exoftalmos. Fíjese, una señal de exoftalmos es que aparezca un halo de esclera por encima del párpado inferior, ¿no es cierto? Si ustedes se ven entre ustedes cuando estén físicamente juntos, van a ver cómo esto es rarísimo, ¿no? Esto no se ve. Normalmente el borde inferior de la pupila, o del iris, perdón, está al mismo nivel que el borde inferior del párpado, ¿no? Cuando aparece una zona blanca aquí entre el párpado y el iris, eso significa que el ojo está salido, ¿no? Acuérdense en el vídeo que vimos en YouTube, cómo el médico le veía el ojo desde un costado, desde arriba, ¿no?, tratando de ver si es que los ojos estaban sobresalidos, ¿no? Este ojo también está salido, fíjense, aquí hay una zona de esclera blanca que no debería verse, ¿no?, que refleja un grado de exoftalmos. Pero la característica de este exoftalmos es que es asimétrico. Puede pasar en ocasiones que haya un exoftalmos asimétrico, ¿no? Y esta es una de las complicaciones más dramáticas de la oftalmopatía, ¿no? Esto puede pasar con este ojo. Fíjense, en este ojo, con seguridad tiene un problema que se llama lagoftalmos. Lagoftalmos. Es decir, que los párpados no alcanzan a obliterar completamente la hendidura palpebral.
Entonces el ojo está todo el tiempo expuesto. Entonces reseca y puede sufrir un traumatismo por el roce con las cobijas, con la almohada, en fin. Y entonces ese roce puede dar lugar a una infección y esa infección puede dar lugar a una panoftalmitis, ¿no es cierto? Que es lo que está ocurriendo en este caso, un evento gravísimo en el que el sujeto puede perder el globo ocular, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Por ejemplo, en estos casos extremos lo que se hace es aproximar los dos párpados a la fuerza, ¿no es cierto? Y poner unos puntos para mantenerle a los párpados más juntos, de modo que cuando el paciente trate de cerrarlos, más o menos se consiga cerrar la abertura palpebral, ¿no? Sí. Esa es una pequeña cirugía que ayuda a cerrar los párpados, se la puede hacer perfectamente, ¿no es cierto? Y estos ojos tienen que estar protegidos durante el día con lentes, durante la noche con unos conos para que no se rocen y hay que estarle humedeciendo el ojo todo el tiempo, ¿no? En fin, son tratamientos que hay que hacer para cuidarle al globo ocular, pero fíjese en las diferentes manifestaciones, ¿no? Fíjese en vista de lado, ¿no? Esta señora tiene un cierto exoftalmos y se ve también que tiene quémosis, ¿no? Tiene un eritema de los... Aquí se ven, esto que se ve aquí son los músculos extraoculares eh, inflamados, ¿no? Infiltrados. Y también se puede ver que hay un poco de quémosis, parece que hay quémosis, aquí un edema de la esclera vulvar. Fíjense, es importante verles desde un lado a los pacientes, ¿no? Se puede apreciar mejor en qué medida están los ojos salidos, ¿no? Fíjese en esta paciente que ya se curó hace años del hipertiroidismo, de la enfermedad de Graves. El problema ocular está ya completamente apagado, pero ella se ha quedado con una secuela, y es que no puede mover el ojo hacia arriba. Fíjese, en el médico le está diciendo, mire para arriba, sin mover la cabeza. Este ojo se mueve bien, este está parético, ¿no? Este no se mueve para arriba. Entonces, cuando esta señora ve arriba, ve doble, ¿no es cierto? Una imagen en la corteza cerebral de este ojo y otra imagen de este ojo, ¿no? Normalmente las imágenes, debido al movimiento conjugado de los ojos, se forma una sola imagen en la corteza cerebral, ¿no? Fíjense, una secuela de la fibrosis muscular de la optalompatía de Graves, ¿no? Fíjense, esta es una paciente mía que tiene un marcado exoftalmos bilateral. Fíjense en cómo se ve este halo de esclera blanca, ¿no es cierto? Y esta señora no solamente que tiene exoftalmos, sino que tiene una paresia o una parálisis del recto superior, ¿sí? Se le está pidiendo que mire para arriba, este ojo se mueve perfectamente para arriba, pero este está completamente paralizado, ¿no? Este músculo recto superior no funciona y no le puede llevar al ojo para arriba, ¿no? Esta señora cuando ve para arriba tiene diplopia, ¿no? Los músculos más frecuentemente afectados son justamente los que llevan el ojo, el globo ocular hacia arriba, ¿no? Esos son los que más se suelen afectar. Cuando se hace una tomografía de las órbitas, que no es necesario hacer en todos los pacientes que tienen oftalmopatía, solamente cuando hay dudas de que la de que un exoftalmos, por ejemplo, sea por la tiroides, digamos que tengan ustedes un paciente con exoftalmos y que no esté tirotóxico, o un exoftalmos unilateral,
marcado. Entonces ahí se puede hacer una tomografía y la tomografía lo que va a encontrar, el hallazgo típico en la enfermedad de Graves es el engrosamiento de los músculos extraoculares, ¿no? Fíjense, este músculo está gruesísimo. Aquí está el nervio óptico, aquí está el globo ocular, fíjense. En una tomografía también se puede ver lo que ya es obvio en el examen físico, ¿no? Un exoptalmo, es decir, que los ojos están muy por fuera del borde superior de la órbita, ¿no? Pero el hallazgo típico es un engrosamiento de los músculos extraoculares. Se suele utilizar una clasificación más o menos aceptada a nivel internacional de los cambios oculares en la enfermedad de Graves, ¿no es cierto?, desarrollada por la Asociación Americana de Tiroides y que intenta más o menos sistematizar para que los médicos que publican trabajos relacionados con la oftalmopatía de la enfermedad de Graves hablen un idioma parecido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, uno no tiene por qué saber esto es un poco de especialidad, pero sí esta tabla ilustra las diferentes manifestaciones que se pueden ver en pacientes que tienen oftalmopatía de la enfermedad de Graves, ¿no? Por ejemplo, de un grado leve de afectación puede haber solamente compromiso de tejidos blandos. ¿Qué significa esto? Pues básicamente edema palpebral, quemosis, o sea, edema de la esclera vulvar, eritema de la esclera, músculos extraoculares que se insertan en la esclera visibles, la carúncula lagrimal hipertrófica, en fin, ¿no es cierto? Puede haber también, en casos un poco más avanzados, proptosis, que técnicamente se define como una salida por fuera de la órbita, del borde externo de la órbita de más de 22 milímetros, ¿no? Una proptosis, un exoptalmos, ¿no es cierto? Compromiso de músculos extraoculares. Hemos visto algunas fotos de pacientes con compromiso de músculos extraoculares, con diplopia. Y en casos graves puede haber compromiso corneal, ¿no es cierto? Y a veces puede haber también lesión del nervio óptico por una presión retroorbitaria muy fuerte, ¿no? Que le comprime el nervio y puede producir pérdida de la vista. Pues esta es una complicación que uno tiene que valorar junto con un oftalmólogo cuando se ve que el proceso inflamatorio es intenso, el estoptalmos marcado, ¿no es cierto? Un examen de la agudeza visual puede ser esencial en estos pacientes y siempre es bueno hacerse asesorar de un oftalmólogo, ¿no? Ellos tienen formas de saber si es que el nervio óptico está sufriendo y si es así, entonces hay que tomar medidas terapéuticas urgentes para descomprimir la órbita, ¿no? Este es un ejemplo de dermopatía infiltrativa, ¿no? Este es un edema que no deja fobia, en el que la piel se torna de color rojizo violáceo, la piel se vuelve tremendamente gruesa, ¿no es cierto? Fíjense, es un aspecto bien desagradable el que tienen estos pacientes. En el caso de mi paciente, la dermopatía no se subía tanto por aquí, sino que le afectó fundamentalmente a los pies. Entonces, todo esto que ven ustedes aquí se produjo en los pies, de forma tal que el paciente ya no podía ponerse zapatos. Fíjense qué grave, ¿no? Qué grave. No le entraban los zapatos que él se ponía y hubiera necesitado unos zapatos enormes porque todo esto estaba tremendamente eh, hipertrófico, ¿no? Este es un asunto que es muy difícil de tratar. Se pueden utilizar
glucocorticoides tópicos, pero es muy difícil de tratar, no tiene solución, a veces mejor espontáneamente, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen dermopatía infiltrativa, por lo general, tienen una severa oftalmopatía, ¿no? Y por lo general tienen o han tenido hipertiroidismo, ¿no? Pero afortunadamente, esta es una complicación, una manifestación clínica, digamos, de la enfermedad que es rara, ¿no? Y esta es, fíjense, grados menos severos de dermopatía tiroidea, ¿no? Fíjense, este edema que no deja fobia, que es de un color distinto al de la piel, aquí de forma más localizada, ¿no? Fíjense. Y esto es lo que se llama la acropaquia tiroidea, fíjense. Uñas en luna de reloj y el redondeamiento en palillo de tambor de la epífisis distal de los dedos de la mano, ¿no? La acropaquia tiroidea, típica de la enfermedad de Graves-Basedow, pero una manifestación rara. Esta es unos datos preliminares de una serie de pacientes míos, de un corte que hice hace unos pocos años, cuando ya contábamos con más de 300 pacientes más o menos. Y les traigo esto para, son pacientes, son mujeres la mayoría, ¿no? Este es el punto, ¿no? Fíjense, esta es una enfermedad de mujeres, como ya vimos. Sí, el 83% de esta serie de 300 pacientes con enfermedad de Graves eran mujeres. Y fíjense en cómo esta es una enfermedad que en general afecta más a mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Y la tiroides en general está aumentada, unas 2 veces más que el tamaño normal, pero hay muchas pacientes que tienen una tiroides de tamaño normal, ¿no? La captación, cuando se la mide, está por lo general anormalmente normal o alta, ¿no? ¿No es cierto? Fíjese, una persona que tiene una TSH suprimida y sin embargo tiene una captación de 28, 30%, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué le hace funcionar a esta tiroides si la TSH está suprimida, ¿no? Esa es la pregunta que se hacían los médicos en los años 40 y 50, ¿no? Cuando se comenzó a utilizar el iodo radioactivo con fines diagnósticos, ¿no? ¿Por qué la glándula está funcionando tanto si la TSH está suprimida? Ahora sabemos que la razón es la de que existen anticuerpos contra el receptor de TSH. Esa es la marca de esta enfermedad. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio característicos en la enfermedad de Graves-Basedow que cursa con hipertiroidismo? Primero, la TSH está típicamente suprimida, ¿no es cierto? Segundo, los pacientes por lo general tienen un aumento de ambas hormonas tiroideas, ¿no? Tanto la fracción total como la fracción libre se encuentran aumentadas, ¿no es cierto? Y esto es interesante, fíjense, entre un 2 y un 5% de pacientes con enfermedad de Graves tienen una T4 normal y una T3 elevada, lo que se ha llamado una toxicosis por T3, que se ve en la enfermedad de Graves. ¿Sí? Y por esta razón, fíjense, así como en el hipotiroidismo, el diagnóstico del hipotiroidismo, la T3 es una hormona que casi no se debería solicitar y prácticamente no sirve para nada porque muchos pacientes tienen niveles de T3 normales estando hipotiroideos.
Puede ser el caso de que un paciente tenga una T4 normal, ¿no es cierto?, estando hipertiroideo. Entonces, la T3 es una hormona más importante en la valoración del hipertiroidismo, ¿no? A veces, en el hipertiroidismo inducido por yodo, acuérdense en el fenómeno de Jod-Basedow que acabamos de ver, ¿sí?, puede encontrarse lo contrario, una T4 elevada y una T3 normal. Fíjense. Los pacientes tienen, por lo general, anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿sí? Se llaman TRAPS, ¿sí? O TBII, inmunoglobulinas ligadoras del receptor de TSH, ¿no es cierto? Y, como les decía, un porcentaje alto de pacientes tienen también anticuerpos TPO positivos. Estos anticuerpos, ¿no es cierto?, no hay que pedirlos de forma regular a los pacientes que están siendo diagnosticados de enfermedad de Graves, ¿no es cierto? Esto se pide cuando hay dudas sobre la causa del hipertiroidismo, ¿no es cierto? Y como comentábamos en la clase anterior, una utilidad que tienen los TRAPS es que pueden predecir el hipertiroidismo neonatal, ¿no?, en mujeres embarazadas que han tenido enfermedad de Graves, un título muy alto, más de 3 veces lo normal de TRAPS, puede indicar que esa señora, su niño, puede tener un hipertiroidismo neonatal, ¿no? Esa, digamos, es la principal utilidad, ¿no? Rara vez realmente se piden este tipo de anticuerpos en la medicina clínica, ¿no? Y hay que tener cuidado, como bien dice nuestro libro de texto, porque el hipertiroidismo puede producir elevación de bilirrubinas, de enzimas hepáticas, de ferritina, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta, ¿no? De hecho, siempre es bueno, antes de comenzar con los tratamientos del hipertiroidismo, pedir un examen de enzimas hepáticas, ¿no? Porque como veremos, las drogas antitiroideas pueden elevar las enzimas hepáticas. Asimismo, un paciente puede consultar por una elevación de enzimas hepáticas con una elevación de bilirrubinas y un médico que no está así como muy enterado comienza a investigar el aparato gastrointestinal y ecografías hepáticas y descartar hepatitis, virales, en fin, cuando lo que el paciente tiene en realidad es un hipertiroidismo, ¿no? Se ha descrito también anemia microcítica en el hipertiroidismo y trombocitopenia. De modo que estos son los exámenes de laboratorio clásicos, ¿no? TSH, T4, T3, elevados, ¿cierto? Ahora, en el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, hay un examen que es muy importante, que es la captación porcentual de yodo radioactivo en 24 horas, ¿no es cierto? Captación porcentual de yodo radioactivo en 24 horas. En un paciente que tiene tirotoxicosis, ¿no es cierto?, que tiene una TSH suprimida, que tiene las hormonas tiroideas elevadas, que tiene datos de oftalmopatía diabética, perdón, de oftalmopatía tiroidea, de oftalmopatía de Graves, es decir, que tiene un bocio difuso, que tiene las características típicas de la enfermedad de Graves. No hace falta pedir más exámenes, ¿no es cierto? El paciente tiene una enfermedad de Graves-Basedow. Como se llama en estadística, la
probabilidad pretest de que un paciente con hipertiroidismo tenga una enfermedad de Graves es del 60 al 80%, ¿no? Entonces, el paciente tiene las características típicas de una enfermedad de Graves, bocio difuso, ciertos datos que sugieren un problema de oftalmopatía de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, no hace falta hacer más exámenes y el paciente con seguridad va a tener la enfermedad de Graves base, ¿no? Pero cuando hay dudas del diagnóstico, digan ustedes que el paciente no tenga un bocio, puede pasar, no tenga signos de oftalmopatía de Graves, que puede pasar. Y otra cosa que es muy importante, el hipertiroidismo ha comenzado hace poco tiempo, digamos unas pocas semanas, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, cuando el diagnóstico no está claro, una captación de yodo radioactivo en 24 horas puede ser muy importante, ¿no es cierto? Esta captación de yodo nos va a permitir distinguir entre las tirotoxicosis en las que la glándula está funcionando demasiado y que fueron clasificadas, acuérdense, en la categoría de hipertiroidismo, primario o secundario, y la categoría de las tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Entonces, esta es la prueba que permite ver si un paciente con tirotoxicosis tiene una tiroides que está funcionando demasiado o no. Una distinción que es esencial para planificar el tratamiento, ¿no? Porque en estos casos hay que darle al paciente, por poner un ejemplo, antitiroideos, o inclusive podríamos llegar a darle yodo radioactivo. Pero los antitiroideos no van a funcionar en estos casos porque en estos casos la glándula no está funcionando demasiado y si le damos yodo radioactivo no va a servir para nada porque no está captando yodo radioactivo, ¿no? Entonces, fíjense, en el diagnóstico diferencial, la captación de yodo radioactivo en 24 horas puede ser muy importante para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, en el diagnóstico diferencial tenemos que examinar bien la tiroides, ¿no es cierto? Para ver si hay nódulos o nódulo, si hay historia de exposición a yodo, si hay un problema obstétrico, perdón, un problema ginecológico, si es que la TSH no está suprimida, hay que pensar en un tumor productor de TSH, ¿no es cierto? Y entre las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, ¿no es cierto? Tenemos el caso de pacientes que se toman levotiroxina y ya comentamos que un examen clave en estos casos es la tiroglobulina. En todas estas causas, menos en la tirotoxicosis facticia, en otras palabras, en todas las tirotoxicosis, menos en la tirotoxicosis facticia, la tiroglobulina está indetectable. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, la tiroglobulina está aumentada en todas las causas de tirotoxicosis. Por eso es que no es, digamos, un examen muy útil, ¿no? Porque siempre está elevada, excepto en la tirotoxicosis facticia. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que pensar en esto cuando el paciente que tiene tirotoxicosis, ¿no es cierto? No tiene bocio, no tiene datos oftalmológicos, ¿no es cierto? La captación está baja, entonces ahí hay un diagnóstico diferencial, ¿no? Puede ser una tiroiditis viral subaguda, lo que por lo general se puede descartar porque esta forma produce mucho dolor en la tiroides. Puede ser una tiroiditis silente o posparto de tipo autoinmune, que ya veremos un poco más tarde. O puede ser más raro todavía un tejido tiroideo ectópico. ¿No es cierto? Entonces,
Para descartar estas causas, pues una tiroglobulina puede ser clave en ese escenario, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una cosa que tienen que acordarse, ¿no? La captación es un examen que puede ayudar a distinguir entre una tirotoxicosis con hipertiroidismo y sin hipertiroidismo. Cuando se hace la captación en una paciente con enfermedad de Graves, lo que vamos a ver es que la glándula que está aumentada de tamaño capta el iodo radioactivo de forma difusa. Fíjense, en ambos lóbulos captan intensamente el iodo radioactivo, ¿no? ¿Cómo sabemos que capta intensamente? Porque le hemos medido el porcentaje de captación a las 24 horas, ¿no? Y los cálculos permiten conocer que más o menos del 77% de la dosis que se le dio el día anterior ha sido captada por la tiroides, o sea, una intensa captación del iodo radioactivo administrado, ¿no? Esta glándula está funcionando aceleradamente. Fíjense. Lo sorprendente es que este paciente tiene una TSH suprimida, ¿no? Entonces, eso es lo que explica, o digamos, eso es lo que, ¿cuál es la explicación, digamos, a ese fenómeno? Es que estas pacientes tienen los anticuerpos estimuladores del receptor de TSH, ¿no? Se puede hacer también una ecografía de la tiroides y es característico que la tiroides esté aumentada de tamaño, pero lo más importante es que puede aparecer difusamente hipoecógena, como se ve en este caso. Fíjense, en este caso tiene un volumen de 36 mililitros, cuando lo normal es 12 o menos. Difusamente hipoecógena, eso no es normal, ¿sí? Y también no se ven tumores, ¿no? No se ven nódulos. Entonces, un eco puede ayudar. No es estrictamente necesario, ¿no es cierto? Pero puede ayudar. ¿Cuál suele ser el curso clínico de la enfermedad de Graves? Esta es una enfermedad peligrosa. Esta es una enfermedad, especialmente en personas de la tercera edad, puede ser grave. Hay que resolverla rápidamente. Hace muchos años, cuando no teníamos drogas antitiroideas ni tratamientos específicos, se conoce que la mortalidad rondaba el 10 o el 30%, fíjense. Es decir, es una enfermedad potencialmente mortal, ¿no es cierto? El paciente fallecía por una arritmia cardíaca, por insuficiencia cardíaca, completamente emaciado, ¿no es cierto? En un estado catabólico completo. Los pacientes morían, ¿no es cierto? Esto ha cambiado desde que tenemos ya fármacos específicos que controlan el hipertiroidismo e inclusive que pueden curar a la enfermedad, ¿no? Esto es interesante. Algunos pacientes con enfermedad leve pueden experimentar remisiones y recaídas espontáneas. Es decir, que el sistema inmunológico se prende y se apaga, por emplear un término así un poco médico, pero el sistema inmunológico se prende y se apaga, se prende y se apaga. Y la tiroides, claro, cuando se prende funciona demasiado, cuando se apaga deja de funcionar demasiado y el paciente entra en un estado de eutiroidismo, ¿no? De modo que remisiones espontáneas en pacientes con enfermedad leve no son raras, ¿no? Rara vez tengo casos de pacientes que fluctúan entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo debido a la aparición de anticuerpos con diferente actividad a nivel del receptor, ¿no? Y es interesante, esta es una enfermedad que eventualmente puede evolucionar al hipotiroidismo, ¿no?
¿sí? Debido a que hay de fondo una tiroiditis destructiva, ¿no? Si esta es una enfermedad que cuando se la deja evolucionar o cuando entra en remisión, cuando los pacientes entran en remisión como consecuencia del tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Eventualmente la glándula, en el curso de los 10 a 15 años que siguen, puede acabar con un estado de hipotiroidismo, ¿no? ¿Y qué sabemos sobre el curso clínico de la oftalmopatía de la enfermedad de Graves? Los problemas oculares que acabamos de ver, ¿no es cierto? Bueno, para comenzar, la minoría de pacientes presentan exoftalmos, síntomas oculares, diplopia, quemosis, edema palpebral, la minoría de pacientes, afortunadamente, ¿sí? La minoría de pacientes. Ahora, si a todos los pacientes con enfermedad de Graves les hiciéramos una tomografía de las órbitas, veríamos que en un porcentaje alto se detecta un engrosamiento de los músculos, ¿no? Pero parece que el problema se mantiene como leve en la mayoría de pacientes. Pero en un grupo de pacientes la enfermedad aparece clínicamente y a veces con perfiles de gravedad. Cuando aparece, suele aparecer entre un año antes o un año después del diagnóstico del hipertiroidismo, en la mayoría de pacientes en los que aparece. Fíjense, un poco antes o un poco después del hipertiroidismo. En un 10% de pacientes puede haber signos unilaterales, principalmente un exoftalmos unilateral, ¿sí? Es típico que el curso clínico de la oftalmopatía no siga al curso del hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si resolvemos el hipertiroidismo con medicamentos, el paciente no necesariamente se va a mejorar de la oftalmopatía. La oftalmopatía va a seguir su curso, ¿no es cierto? Se va a agravar o se va a mejorar independientemente de lo que hagamos con el hipertiroidismo. Digamos que le operamos al paciente, le quitamos la tiroides, se cura del hipertiroidismo y el paciente puede experimentar un agravamiento, ¿no es cierto?, de la oftalmopatía, porque no hay una relación estrecha entre los dos, ¿no es cierto? Entonces, la oftalmopatía sigue su curso clínico propio al margen de lo que pase con el problema de la tiroides. Cuando aparece la oftalmopatía, suele empeorar durante los primeros 3 a 6 meses, ¿sí? Lo que va seguido de una meseta, de una cierta estabilidad durante un año y medio, y luego se puede observar una mejoría espontánea, especialmente de los tejidos blandos. La quemosis, el edema palpebral, ¿no es cierto? Y en un 5% de casos con oftalmopatía de Graves se ha reportado un curso fulminante que puede consistir en una compresión del nervio óptico, lo cual es una cosa muy seria, o una ulceración corneal que puede acabar, como dijimos, en una panoftalmitis y en una enucleación del globo ocular. Fíjense, de modo que esto es lo que puede pasar con la oftalmopatía de la enfermedad de Graves. Esto es importante explicarles a los pacientes, ¿no es cierto? Especialmente esto de que de que puede empeorarse los primeros meses, luego se estabiliza y eventualmente la enfermedad pues remite. Muy bien, yo creo que ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta respecto al contenido de esta clase hoy. ¿Alguien No, tiene Doc, alguna creo que no hay, pregunta? no, Doc, creo que no hay dudas. Solamente quería hacerle
una pequeña, bueno, una pequeña acotación. Lo que pasa es que el día de ayer, en cuanto a al trabajo grupal, una compañera, la compañera Sofía Ramírez, me comentó que habían subido mal su nombre en el documento. Entonces, solamente para que tenga eso en cuenta, Doc, por favor, porque hay 2 Ramírez en el paralelo, entonces me parece que habían confundido el segundo apellido de la compañera. Y eso, Doc. Bueno, pondrán atención porque es posible que el día de hoy o mañana se abra una nueva tarea sobre hipotiroidismo. Sería igualmente una tarea grupal sobre hipotiroidismo, así que estarán pendientes. Nos veríamos el día lunes a las 7 de la mañana. Si no tienen más preguntas, nos vemos el día lunes. Hasta luego, Doc, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego.